Buenas noches, mi nombre es Santiago Palomares, soy de la Maestría de Gerencia de la Cadena de Abastecimiento de la Universidad de y este es el video referente a inventarios colaborativos. Digamos, partamos del inicio desde el concepto. El CPFR o Planificación Pronóstico Reposición de Inventarios Colaborativos fue una iniciativa clave que se inventó en Europa, que se ha tratado de migrar aquí a América Latina de a pocos, y es básicamente la eficiencia y la relación entre proveedores, fabricantes y minoristas de tal manera que sea algo meramente colaborativo y con una comunicación abierta. Digamos que a diferencia de otras estrategias pasadas en las que se enfocaban en exclusivamente inventarios o pronósticos, esta sí quiere tener toda la cadena de suministro de manera integrada. Y voy a hacer el ejemplo de un caso de éxito en Europa con la empresa Condis, Henkel y Cartiza. Fue un convenio multilateral en la cual el enfoque como tal fue desde la parte del proveedor hasta el minorista, que es Cartiza, en el caso centrándose en las posiciones de estiva de los detergentes y los SKUs que se generaban en las promociones. Digamos que fue un proceso de socialización del CPFR. Se hizo la socialización del concepto de CPFR en las tres empresas, sobre todo midiendo cuantificablemente los beneficios. Por ejemplo, se mejoró en un 15% las actitudes del pronóstico, se aumentaron las ventas, se redujeron los inventarios y de cierta manera pues ellos vieron que la colaboración y los datos transparentes entre las tres compañías iban a generar un beneficio bastante potencial. Digamos que había un punto de mejora como tal, que era la parte de los promocionales. Digamos que en planificación de la demanda es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de generar pronósticos. Implementar CPFR en América Latina implicaría un reto, ya que pues los europeos se caracterizan por ser más disciplinados que nosotros. Nosotros tenemos que tener la particularidad de la región. Por ejemplo, pues nuestra cultura, diversidad geográfica, la infraestructura tecnológica no es similar, estamos muy atrasados en ese contexto. Por ejemplo, Europa o América del Norte tienen casi un 7% de su PIB como promedio de inversión tecnológica, mientras que en América Latina hablamos solo del 1 al 3%. Digamos que esos son datos acorde al Banco Mundial. La idea como tal pues es en la siguiente década aumentar eso a un 10% pues para tener la posibilidad de ser más competitivos. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, en países como Colombia, donde el 90% de las empresas son MIPIMES, quiere decir que no tienen, digamos, el capital económico para invertir en infraestructura tecnológica y solamente están usando, por ejemplo, ERPs anticuados o inclusive pues eh, se, se toma en consideración Excel como una implementación tecnológica. Entonces es algo a considerar si se quiere implementar CPFR. Vemos que también la evaluación de la cadena de suministro local, ya sea en la región y la geografía tan complicada que hay acá, por ejemplo en Chile, al lado de los Andes, o en países donde pues las carreteras en mal estado, inclusive la corrupción no permiten que haya un desplazamiento óptimo, los horarios o las restricciones, por ejemplo, en los cambios climáticos que se generan en Colombia, eso de alguna manera influye también pues, en ese tipo de implementaciones porque son variables que van a sí o sí impactar en el pronóstico. Podrían generar valores atípicos, errores o inclusive pues sesgos a esos pronósticos que pues indirectamente bajan toda la cadena y afectan absolutamente todo el resto. Digamos que la metodología CPFR está muy también ligada o parecida a lo que se llama SNOP. Por lo tanto, pues desde el inicio, si no se tiene pues la información veraz, pues lo que se haga de ahí, el resto pues va a afectar de alguna manera los resultados. Y una variable muy importante por acá en América Latina es la capacitación, ya sea en tecnología o inclusive en las metodologías. Digamos que para entender un poco el contexto, eh, un informe de Experis reveló que una de cada cinco compañías, no solo a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial, tiene dificultad para encontrar talento tecnológico. Es una variable muy importante y es algo en lo que tienen que trabajar sobre todo los países de Latinoamérica para mejorar en ese aspecto.
al igual que también pues las barreras culturales y la colaboración entre socios comerciales. Digamos que en América Latina también existe mucho regionalismo y un poco de estigmatización dependiendo del país, y la colaboración entre ellos pues va a ser crucial. Por lo tanto, pues ese tipo de sesgos hay que eliminarlos. En conclusión, para finalizar, ¿qué es importante acá y cuáles son las áreas claves del SPFR para Latinoamérica para que se tengan en cuenta? La integración tecnológica, la comunicación abierta entre los socios comerciales, la capacitación del personal y sobre todo la idea de tener relaciones sólidas y establecer objetivos compartidos entre los diferentes stakeholders del supply chain. Es importante también pues adaptarlo de alguna manera a los contextos que nos atañen en nuestra región. Hay situaciones atípicas como Venezuela, Cuba, Argentina, en la cual la economía es muy volátil y por lo tanto esas variables externas y eh, esos pronósticos que se vayan a generar. Entonces es fundamental establecer esos estándares de comunicación y colaboración abierta entre todas las partes, y sobre todo adoptar o tener en cuenta las condiciones regionales. En Latinoamérica pues hay constantemente huelgas, hay cambios bruscos de política de un lado hacia el otro, derecha, izquierda. Hay grupos al margen de la ley en ciertos países que eso influye de alguna manera en los pronósticos y en las estrategias de las empresas. Por lo tanto, pues dejar en claro que los beneficios como tal de CPFR van a ser eficiencia operativa, la mejora en la planeación del pronóstico, va a poder fortalecer esas relaciones comerciales y tener esa transparencia entre todas las partes de la cadena de suministro y sobre todo